Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Espero estén gozando de una muy buena salud, tanto ustedes como las personas que los rodean. Vamos a dar inicio a esta semana número 7 en el curso de Historia, en la cual vamos a hablar sobre el Virreinato del Perú, ¿ya? Este Virreinato del Perú, que en sí es una forma de organización, ya jóvenes. Lo que buscaba España era controlar todas las colonias en continente americano, a excepción de una región que la controlaba Portugal, y esto queda en Brasil. Entonces, esta institución del Virreinato del Perú va a durar casi 3 siglos, 300 años, ¿ya? Porque estamos hablando desde el año de 1524 hasta el último virrey que fue derrotado en la batalla de Ayacucho y Junín en el año de 1824. 1542 da inicio, y en el año de 1824 termina el mandato del último rey. Sobre la creación del Virreinato del Perú, ¿ya? Vamos a ir hablando de una creación, ¿no?, que fue creada en el 20 de noviembre de 1542. Vamos a ir hablando de algunas causas, de su organización política, su organización social, su organización económica y de los principales virreyes. En este orden vamos a ir hablando. Es muy amplio, pero he tratado de ser lo más preciso con algunos puntos relevantes, ya jóvenes. Como ya les estaba mencionando, el virreinato es una forma de organización política creada por la metrópoli. Profesor, ¿cuál es la metrópoli, profesor? Cuando hablamos de la metrópoli nos estamos refiriendo directamente y exclusivamente al país de España, ¿ya? Estamos hablando de España. Como ya les mencionaba, vamos a ir viendo la creación, sus causas para que se dé origen a esta creación, y organización política. Cuando hablamos de la creación del Virreinato del Perú, se creó el 20 de noviembre de 1542 bajo un documento que se llamaba las Nuevas Leyes de Indias, o también conocidas como las Ordenanzas de Barcelona, ¿ya? Hay que recordar que los españoles a América le decían las Indias Occidentales, y es a raíz de eso que ponen las Nuevas Leyes de las Indias. ¿Quién lo va a crear? Lo va a crear el rey Carlos I o Carlos V, ¿ya? Carlos I en España y conocido en Alemania como Carlos V. Antes de que se cree este virreinato, ya había llegado noticias se iban a crear una nueva organización. Entonces van a ver quiénes se oponen, ¿ya? ¿Quiénes se opusieron a la creación del virreinato antes que se establezca en el Perú? Fueron aquellos que invadieron nuestro territorio. Estoy hablando exclusivamente de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Fueron los que van a invadir nuestro territorio. Ya ellos van a ser los que van a oponerse a la creación de este virreinato, ¿ya? Estos conquistadores, cuando llegaron al Perú, ya llegaron a nuestras tierras, se apoderaron de los indios, ¿ya? Y les hacían trabajar abusivamente y explotaban a dichos indios. Entonces, cada gobernador aquí en el virreinato de nuestro país se creía como un pequeño reyesuelo, ¿ya? Y a estos pequeños reyesuelos se les conocía como gobernadores o también como encomenderos. Y justamente van a ser ellos quienes se van a oponer a la creación de este virreinato, ¿no? Una de las causas
es de que en nuestro país las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Porque había una disputa entre almagristas y pizarristas, ¿ya? En nuestro país todo era un caos. Había un desorden en cuanto al sistema de gobernaciones, ¿ya? Entonces el rey estaba esperando, pues, de que los gobernadores de acá, de nuestro territorio, es decir, los gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo, envíen lo que le correspondía a la corona española. Pero dicho aporte no llegaba. Entonces, a raíz de eso, lo que va a surgir la necesidad de organizar el imperio colonial. ¿Ya? El rey se va a ver en la necesidad de querer organizar este imperio colonial aquí en América. Otra de las causas que dan origen al virreinato, el fracaso del sistema de gobernaciones. Como ya les mencionaba, había dos gobernaciones, Nueva Castilla, quien tenía a cargo Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, que tenía a cargo a Diego de Almagro. Entonces ellos vivían en una disputa, o sea, las gobernaciones no estaban funcionando económicamente para la corona española, y otro es que estos gobernadores, en vez de mandar el dinero, se estaban enriqueciendo ilícitamente. Otra de las causas que va a motivar la creación de este virreinato es la necesidad de incrementar la economía, porque el objetivo de las invasiones era eso. El objetivo de las invasiones era de que los conquistadores o los invasores envíen a España el quinto real, es decir, el 20% del oro que ellos podían encontrar en ese territorio, pero no se daba. Y otra de las causas, ¿ya? El rey tenía la necesidad de proteger a los indígenas de los constantes abusos a los cuales parecían ser objetos. Pero en sí, jóvenes, eso dice el documento. Pero siendo sinceros, siendo concretos, eso al rey no le interesaba. Al rey lo único que le interesaba era lo económico, ya lo económico. Entonces, pero el virreinato se va a instaurar cuando llegue el primer virrey, más o menos en el año de 1542. Cuando llegue el primer virrey, recién este virreinato del Perú se va a terminar de estructurar luego de 30 años, ¿ya? Cuando llega el quinto virrey a nuestro país, es decir, el señor Toledo, ¿ya? Cuando llega el virrey Toledo, recién termina de estructurar dicho virreinato, ¿ya? Cuando llega el señor Francisco de Toledo. Entonces, como les mencionaba, va a demorar aproximadamente 30 años. ¿Y por qué demoró tanto, profesor? Porque no nos olvidemos que cuando llega el primer virrey y durante todos esos 30 años, prácticamente, ¿qué acontecimientos se dan en nuestro territorio? Se van a dar la lucha entre los invasores, la disputa que había entre ellos dos, entre almagristas y pizarristas. Otro, se va a dar la resistencia de los incas de Vilcabamba. Entonces va a demorar 30 años. Y es así como vamos a empezar hablando de su organización política. Hay que recordar que cuando hablamos de organización política vamos a hablar de dos autoridades, ¿ya? De dos tipos de autoridades, autoridades peninsulares y autoridades continentales. Profesor, a ver, explícame un poquito mucho mejor. Muy bien. Las autoridades peninsulares, ya las autoridades peninsulares, eran las autoridades península, viene de península ibérica. ¿Y dónde está, o qué país está en esa península ibérica? Está el país de España. ¿Qué quiere decir? Que esas autoridades peninsulares van a tener autoridad en el país de España. O sea, ahí van a estar ellos, desde ahí van a dirigir las autoridades peninsulares. Mientras que las autoridades continentales vienen de continente, ¿ya? Y las autoridades continentales
se refiere a las autoridades que habían sido creadas y estructuradas dentro del continente americano, dentro del virreinato del Perú. Profesor, sigo sin entender. Continuamos, acá vamos a entender mucho mejor. Muy bien. Como ya les mencionaba, hay dos tipos de autoridades, ya peninsulares, continentales. Las autoridades peninsulares funcionaban en España, como por ejemplo el rey, el Consejo de Indias. Estas autoridades funcionaban en España, radicaban en España, pero las decisiones que ellos tomen repercutían en las autoridades continentales. En las autoridades continentales tenemos un virrey, tenemos la Real Audiencia, tenemos los corregimientos, las intendencias y los cabildos. ¿Qué quiere decir? Este virrey era como un rey, pero no aquí en el virreinato. Entonces, pero vamos por partes. Vamos primero hablando por las autoridades peninsulares. El rey. ¿Quién era el rey? Era la máxima autoridad. Nadie tenía más poder que el rey. El rey tenía un poder absoluto y total. ¿Ya? No había persona por encima del rey. El rey era la autoridad máxima. Pero a este rey también le daban tenía una atribución especial, ¿ya? Tenía una atribución especial, profesor, tanto, claro, una atribución especial. Y esta atribución especial se llamaba regio patronato. ¿Qué es el regio patronato? El regio patronato era el poder que tenía el rey de nombrar autoridades eclesiásticas. Eclesiásticas viene de iglesia, es decir, el rey podía nombrar un sacerdote, un cura, un obispo, un arzobispo, ¿ya? Eso podía hacer el rey, tenía ese poder, pero para que esta autoridad eclesiástica sea aceptada, tenía que tener el visto bueno del Papa. Si el Papa no estaba de acuerdo, el rey tenía que elegir o buscar otra persona para ser sacerdote, otra persona para ser arzobispo, obispo. Entonces, continuando acá. El Consejo de Indias, ¿ya? El Consejo de Indias va a representar la instancia judicial, es decir, es la última instancia judicial. Realizaba el juicio de residencia, ¿ya? ¿Y qué es el juicio de residencia? El juicio de residencia es cuando toda autoridad política, es decir, toda autoridad política terminaba de gobernar, terminaba su mandato, esta autoridad tenía que rendir cuentas, ¿ya? A este Consejo de Indias. Tenía que rendir cuentas a este Consejo de Indias y a eso se le llamaba juicio de residencia, es decir, el rey cuando brindaba un balance, este rey brindaba, lógico, en ese balance tenía que rendir qué hizo, qué no hizo, en qué gastó, por qué no gastó, qué construyó. Es decir, el rey tenía que brindar una memoria económica o un balance económico. Eso era el juicio de residencia. El juicio de residencia estaba principalmente orientada hacia el virrey, en este entonces, estaba orientada hacia el virrey, pero al final servía para toda autoridad política, pero ojo, principalmente al virrey. Este Consejo de Indias proponía leyes, ¿ya? Leyes para la colonia, pero dichas leyes eran promulgadas por el virrey o por el rey, eran promulgadas por el rey, ya eran promulgadas por el rey. Pero también proponía autoridades eclesiásticas y autoridades políticas. Si proponía autoridades eclesiásticas, no nos olvidemos que estas autoridades eclesiásticas tenían que estar aprobadas por el Papa, los tenía que aprobar el Papa, si no, tenían que buscar otro reemplazo. En cuanto a las autoridades continentales, el virrey era como un rey
aquí en nuestro país, ¿ya? Este virrey tenía todos los poderes que podía tener un gobernante. Un detalle aquí es que este virrey representaba o presidía la Real Audiencia, ¿ya? Va a presidir la Real Audiencia. Profesor, ¿y qué es la Real Audiencia? ¿Ya? Esta Real Audiencia, cuando el rey, por X modo, cuando este rey de repente tenía que, o este virrey tenía que viajar a España a rendir cuentas al rey, se ausentaba ciertos 6 meses, de repente en alta mar 1 año. Mientras la ausencia de este virrey, la Real Audiencia era la que tomaba dominio o decisiones para este virreinato. ¿Ya? Profesor, solamente cuando viajaba, no. Este virrey podía tomar, de repente este rey ha sido expulsado, este rey de repente está enfermo, este rey de repente está muerto, le han matado, entonces ellos tomaban dominio de eso. ¿Ya? Continuando, pero también se dice que esta Real Audiencia es el poder judicial. Profesor, ¿el Consejo de Indias no también era como un poder judicial? Sí, pero no te olvides que estamos hablando de 2 tipos de autoridades. El Consejo de Indias era el poder judicial prácticamente de la península, mientras que, mientras que en el continente era la Real Audiencia. Los corregimientos eran aquellos que realizaban los repartos mercantiles y la recaudación de impuestos, ¿ya? Acá hacerles recordar que estos corregimientos, ¿ya?, eran las autoridades más odiadas de toda la colonia. ¿Por qué, profesor? Porque cobraban impuestos, pues. Entonces no eran bien vistos por los pobladores del virreinato, eran los más odiados. Las intendencias, ¿ya? Las intendencias aparecen con la reforma borbónica, ¿ya? Con esta reforma borbónica se van a eliminar los corregimientos y dan paso a las intendencias, ¿ya? Y estas intendencias eran menos implacables que los corregimientos, pero eran más elásticas, ¿ya? Y en nuestro país existieron 8 intendencias. Uno en Cusco, otro en Puno, Arequipa, Lima, Huancavelica, Tarma, Trujillo y Huamanga. Ahí funcionaban las 8 intendencias. Cabildos. Los cabildos eran las municipalidades de esa época. Pero dicho sea de paso, esto funciona, o esta institución funciona hasta el día de hoy. Pero ya no se llaman cabildos, sino se llaman municipalidades, ¿ya? Se llaman municipalidades. Esto es en cuanto a su organización política. Vamos a empezar a hablar de su organización social. Dentro de esta organización social, yo voy a hablar de 4 estamentos o 4 jerarquías, como son la nobleza, la clase media, la plebe urbana y los esclavos. Son de los 4 estamentos que yo voy a hablar. La nobleza. Cuando hablamos de nobleza, la nobleza estaba conformada por los blancos, ¿ya? No se olviden que a los españoles también les llamaban blancos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la nobleza estaba conformada por los españoles, o en algunos textos van a encontrar con el nombre de chapetones. Entonces, estaba conformada por los blancos, pero con título nobiliario. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir, cuando hablamos de un título nobiliario, estoy hablando de un título de nobleza. Ejemplo, profesor, un conde, un marqués, un duque. Entonces, todos aquellos que tenían ese título nobiliario, ese título de noble, pertenecía
a la nobleza. Solamente ellos. Prosiguiendo. Clase media. La clase media estaba conformada por los blancos criollos. A ver, profesor, no estoy entendiendo. Los blancos criollos. ¿Quiénes eran los blancos criollos? Los blancos criollos eran aquellos hijos de españoles nacidos en el Perú. Es decir, vuelvo a repetir, los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en nuestro país, ya sea en el Perú o ya sea en el continente americano. Pero dice que estos hijos, para que pertenezcan a la clase media, tenían que tener una profesión. Es decir, podían ser médicos, podían ser abogados, ¿ya? O si no, tenían que tener un poder económico, es decir, ser comerciantes que manejen o tengan una solvencia económica. Profesor, ¿y qué pasaba si esta persona era profesional y tenía muy buena solvencia económica, se convertía en nobleza? No, porque no te olvides, para pertenecer a la nobleza tenías que tener un título nobiliario. Si no tenías ese título, por más dinero, por más títulos profesionales que tú tengas, no podías pertenecer a la nobleza. La plebe urbana. La plebe urbana estaba conformada por los blancos, ¿ya? Por los criollos y mestizos. Profesor, acá hay un término nuevo, mestizos, ¿ya? Los mestizos jóvenes, para poder entender, aquí estamos hablando de la figura de las castas coloniales, ¿ya? Estamos hablando de las castas coloniales, es decir, el resultado que va a dar de un blanco con una indígena, el resultado que va a dar de un español más un indio, es decir, un indio se enamoraba o un español se enamoraba de una india, el hijo se llamaba o se consideraba mestizo, ¿ya? Entonces, esta plebe urbana estaba conformada por los blancos, por los criollos y mestizos que realizaban oficios menores o actividades marginales. Cuando estoy hablando de oficios menores, me estoy refiriendo de que este mestizo de repente era barbero, era herrero. Y cuando estoy hablando de actividades marginales, de repente era un pordiosero, era un mendigo, o de repente era un ladrón. Ya todos ellos conformaban la plebe urbana. La plebe urbana. Y por último, en cuanto a la organización social, los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? ¿O quiénes conformaban los esclavos? Los esclavos la conformaban los negros. Ya lo conformaban todos los negros que habían en el virreinato. No se olviden que yo les comenté la semana pasada que cuando en el segundo viaje Pizarro llega a Tumbes, él no logra bajar, sino manda a un soldado, y cuando ese soldado bajó con todos los esclavos de tez morena, ¿qué pasó con los indios? Se le acercaron, ¿cierto? Se le empezaron a restregar la cara, la piel, a ponerle agua, pensando de que están sucios, queriendo. Entonces, en nuestro país no había gente de color. Ya eso más o menos lo que nos va narrando hasta ese momento, según algunas crónicas. Entonces, dentro de los esclavos tenemos muchos esclavos, pero yo voy a dar algunos datos, ¿ya? En cuanto a los esclavos. Por ejemplo, el negro bozal, el negro ladino, el negro bambos, el negro muleque, el negro padrillo, el negro alma en boca, el negro cimarrón y el negro costal de huesos. Pero como dato extra, todos estos esclavos llegaban en embarcaciones del continente africano, para ser mucho más exactos, de Angola
ya llegaban estos negros. Entonces, estos negros, cuando llegaban, los habitantes del virreinato se le acercaban al puerto y decían, ahí vienen los tumbeiros, ya haciendo referencia de que llegaban embarcaciones con esclavos. Profesor, tumbeiros, ¿qué quiere decir? Tumbeiros quiere decir de que muchos de estos esclavos no llegaban vivos, llegaban muertos. Entonces la palabra tumbeiros hace relación con tumba. Ya iniciando por los esclavos. ¿Quién era el negro bozal? El negro bozal era el africano puro, es decir, era el negro que había nacido en África. Según estadísticas de la Real y Supremo Consejo de Indias, la mayoría de estos esclavos llegaba desde África, es decir, desde el Congo y Angola, y eran capturados o eran cazados como animales, y eran traídos. Normalmente el mercader que hacía buscaba a gente adulta para traer a comercializarlos, para traer a venderlos. Y cuando tú vas a vender algo, se supone que eso que tú vas a vender tiene que ser de muy buena calidad. Entonces ellos no podían arriesgarse trayendo niños. Entonces los negros bozal eran era un africano puro que había nacido en África, y como había nacido en África, por lo tanto no hablaba español, no hablaba español, ya no hablaba el castellano. El negro ladino era un negro criollo, profesor, un negro criollo. Ya hemos hablado de blancos criollos, ahora un negro criollo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de negro criollo, quiere decir que eran los hijos de los esclavos nacidos en el continente americano o en el virreinato del Perú. Entonces, a los negros latinos eran los hijos de los africanos que habían nacido en nuestro país, ¿ya? Entonces, como este esclavo había nacido en el Perú, ya hablaba castellano, sí hablaba castellano. El negro bambo, ya era el negro bebé, el negro muleque, era el niño, o era el negro niño o adolescente. El negro padrillo. Para entender eso de padrillo, hay que ir un poco más o menos a la historia. No nos olvidemos que estos negros, si eran cazados como animales, estos negros no eran considerados humanos. Estos negros no eran considerados hombres. Estos negros eran considerados animales, pues. Aunque parezca rarísimo, pero así era, jóvenes. Entonces, estos negros al llegar se les compraba, ¿para qué? Para que trabajen, pues. No se les compraba para que estén ahí en casa sentados, no se les compraba para hacerles trabajar, ¿ya? Y normalmente los trabajos eran muy duros. Entonces, pero había esclavos que destacaban. Es decir, había esclavos que por la fuerza que tenían terminaban rápido el trabajo, y otros de repente eran esclavos que dormían poco. Es decir, rápido recuperaban el sueño. Otro que de repente no comían mucho. Entonces, el amo le sacaba a ese esclavo de ese trabajo fuerte que tenía y le daba otro trabajo. ¿Cuál creen ustedes que es el trabajo que le daban a este negro padrillo? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguno? ¿Alguna? Nadie. Muy bien. El negro padrillo, el trabajo que le daban a este negro padrillo era de embarazar mujeres. Yo también quiero, dicen ahí los varones de este grupo, ¿sí? No le daban, eso era el trabajo que le daban. ¿Ya? El trabajo que le daban era de embarazar mujeres. No nos olvidemos, es igual que cuando uno tiene un gallo que hace pollones rápidamente,
tú a este gallo, ¿qué le haces? Lo haces de padrino, lo haces de semental, o si tienes ganados, y son ganados de repente de raza, le conviertes en sementales, ¿cierto? Lo conviertes en padrinos. ¿Para qué? Para que tengas crías de ese ganado. Igual pasaba aquí, ya se deducía de que como ese negro era fuerte, ya no hacía gastar mucho al amo, entonces se le convertía en padrino, se le daba el trabajo de embarazar mujeres, también conocido como el negro semental. El negro alma en boca, ¿ya? Era el negro, lógico que era un negro que estaba muy bien alimentado y tenía muy buena dentadura. Entonces, de manera burlesca, los españoles le decían que ese negro tiene algo blanco en su boca, es decir, sus dientes. Ya a ellos se les llamaba el negro de alma en boca. El negro cimarrón, ya, como ya les estaba contando, eran sometidos a trabajos muy duros, muy fuertes. Y algunos negros o a algunos negros se les presentaba la oportunidad de escapar. ¿Y qué hacían? Escapaban, pues. Lograban huir de sus amos. Y estos negros se convertían en prófugos. Y al convertirse en prófugos estos negros, lo que pasaba es de que estos tenían que deambular o se iban y se iban a las montañas, y dentro de las montañas se encontraban con otros negros que habían buscado las montañas para refugiarse, ya, porque el amo los buscaba, ¿cierto? Pero ellos formaban grupos, ya. Cuando estos grupos eran pequeños, se les llamaba huariques, pero cuando estos grupos son grandes, se dejan de llamar huariques y se les llamaba palenques, o también conocidas como quilombo. Ahí se refugiaban, ¿ya? Y el negro costal de huesos, era aquel negro anciano que no servía, que era botado de las haciendas porque ya no tenía fuerza para trabajar. O sea, este negro ya no le servía entonces se le botaba. Para no matarlo, se le arrojaba para que muera de hambre. Y lógicamente que estos negros denominados costal de hueso llegaban pues a refugiarse en un huarique o en un quilombo, ¿ya? Ahí se refugiaban. Esto es en cuanto a su organización social. Ahora veamos el aspecto económico. Dentro del aspecto económico vamos a hablar de las características, instituciones, impuestos coloniales y actividades. Cuando hablo de características en cuanto al aspecto económico, yo voy a tener 3 características principales, ¿ya? ¿Y cuáles fueron, profesor? Fueron el mercantilismo, fueron el intervencionismo y fueron el exclusivismo o monopolio. El mercantilismo, ¿qué era el mercantilismo? Profesor, el mercantilismo es una doctrina económica, ¿ya? ¿Y qué decía esa doctrina económica? Hablaba de la acumulación de metales preciosos. Es decir, y esa es la razón por la que los españoles salen a conquistar e invadir otras tierras, porque querían tener dominio, ¿no?, en el continente europeo. Entonces, eso es el mercantilismo, ¿ya? Es una de las características de este aspecto económico. Intervencionismo. La corona española intervenía directamente en la economía, ¿ya? En este caso, en la economía de la colonia. ¿En base a qué? En base a la cantidad de productos, en base al precio que tiene que mantenerse este producto. O sea, intervenía mucho en esa colonia. Entonces, por eso hablamos del intervencionismo. Y la otra característica es el exclusivismo o monopolio. ¿Qué quiere decir?
que se tenía que comercializar directamente con España. Es decir, no podíamos comercializar con otro país que no sea España. Si yo quería comprarle a Francia, no podía porque estaba prohibido. Y yo tenía que consumir solamente los productos, o yo tenía que comercializar directamente con España. Pero había un detalle acá que me gustaría que ustedes comprendan. Muy bien, como no podía comercializar con otro país, solamente podía comercializar con España, había otra opción, ¿cierto? ¿Y cuál creen que era esa opción? A ver, ¿cuál creen ustedes que era esa opción? Si no podía comprarle a Francia, no podía comprarle a Inglaterra, no podía comprarle a Portugal, ¿cuál creen ustedes que es esa opción? Lógico, comprar o consumir lo que el Perú produce, lo nuestro, lo que no hacemos ahora. Hoy en día más preferimos comprar productos extranjeros que consumirlo o consumir los productos que fabrica nuestro país. Ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, siguiendo con ese aspecto económico, vamos a ver las instituciones. ¿Ya? En cuanto a las instituciones coloniales, vamos a tener las siguientes: Casa de Contratación y Tribunal de Consulado. ¿Ya? La Casa de Contratación tuvo dos sedes, una en Cádiz y otra en Sevilla. ¿Ya? Si bien es cierto, las dos no funcionaron simultáneamente, porque primero se da en Cádiz y luego, al ver que no tiene el éxito esperado, no alcanza no tiene logros, entonces se le traslada a Sevilla. Y es justamente en Sevilla que va a alcanzar un gran protagonismo, va a tener una gran importancia. Por eso que en algunos textos, en algunos libros, ustedes van a hallarlo así directamente. Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? ¿Y cuál era la función que tenía? De controlar el tráfico comercial en la colonia. A eso se dedicaba la Casa de Contratación. Segunda institución, Tribunal del Consulado. ¿Ya? Era la agrupación de comerciantes en la colonia. ¿Ya? Era algo parecido a un gremio que solucionaba el problema de índole económico que se presentaba en el virreinato del Perú. ¿Ya? Continuando con este aspecto económico, en lo que concierne a impuestos coloniales, ¿ya? Vamos a mencionar algunos: tributo indígena, quinto real, alcabala, almojarifazgo, derrama, cabezón, medianata y cobos. Son los impuestos en los cuales vamos a mencionar. El tributo indígena era el tributo general que pagaban todos hacia el Estado. En este caso, hacia la corona representada en nuestro país por el virrey. Otro dato aquí en este tributo indígena es que nosotros teníamos que reconocer al rey como rey y reconocer al virrey como tal en nuestro país. Quinto real, que era otro impuesto colonial. Como ya les había mencionado, este impuesto era un impuesto colonial que se grababa la actividad minera y consistía en dar la quinta parte, el 20% de todos los tesoros encontrados, incluso durante la invasión. En la capitulación de Toledo nosotros podemos dar cuenta, ¿cierto? En la capitulación de Toledo no solamente se firmó esa capitulación con beneficios para los conquistadores, sino que también hubo una cápita en la cual los conquistadores se comprometían a dar ese quinto real
es decir, el 20% de todo el oro que pudiesen encontrar en ese territorio le pertenecía a la corona española. Ya, eso es el quinto real. El alcabala. Cuando hablamos del alcabala, es el impuesto que se grava ante la compra o venta de propiedades. Y justamente es un impuesto que hasta el día de hoy se va pagando. Y para pagar esta alcabala va a depender mucho del tamaño o la ubicación de la propiedad, ¿ya? Otra institución colonial, el almojarifazgo, ¿ya? Que es el impuesto aduanero, es decir, el derecho que se pagaba para exportar o importar. Eso es el almojarifazgo. La derrama era una donación obligatoria, profesor. Una donación obligatoria. No te estoy entendiendo, profesor. Si yo dono algo, no le doy obligado. Ya, para que me entiendan mucho mejor, les pongo el siguiente ejemplo. Es como quien decirles, muy bien, jóvenes, el día de mañana va a haber recuperación de clase, ¿ya? No están obligados, jóvenes, a irse, pero yo voy a llamar lista. ¿Qué les estoy diciendo? Que tienen que estar. O otro ejemplo que les puedo poner es el famoso diezmo. ¿Quiénes dan el diezmo? Los cristianos, ¿cierto? Y el diezmo consiste en dar la 10ª parte del sueldo que ganas mensualmente. Entonces, yo te pregunto, ¿todos los feligreses, todos los creyentes dan ese diezmo sin renegar? No, ¿cierto? Entonces yo doy ese diezmo porque me siento obligado, porque eso es parte de mi doctrina. Entonces, eso era la derrama. Y la derrama era, como vuelvo a repetir, era una donación obligatoria. ¿Ya? Cabezón. No le estoy insultando por si acaso, ¿ya? También había un impuesto en el tiempo del virreinato que se llamaba cabezón. ¿Ya? ¿Y en qué consistía este impuesto? Consistía, pagaba este impuesto a aquel que no producía, aquel que no hacía producir sus tierras. ¿Cómo hace, profesor? O sea, yo tenía que pagar por no haber hecho nada, sí. O sea, en ese tiempo del virreinato no servía ser ocioso. Pues imagínense hoy en día cuántos pagarían este impuesto del cabezón. Muchos, ¿cierto? Pues ese era el impuesto del cabezón. Ya pagaba el impuesto del cabezón a aquel que no produce, aquel que no hacía producir sus tierras. Otro impuesto, medianata. Antes de esta medianata había un impuesto anata. Era un impuesto que se pagaba anualmente. Ya era un impuesto que se pagaba anualmente y como era mucho tiempo, o se demoraba mucho tiempo, o sea, un año, son 12 meses, y ahí era difícil recaudar, es decir, cuando tú estás de repente debiendo a alguien, o estás jugando de repente un pandero, o de repente, o estás ahorrando mensualmente, y a veces dices, no, voy a esperar mejor que con el aguinaldo que yo gane, voy a pagar todo esto. Pero ojo, ya no vas a pagar una mínima cantidad, sino vas a pagar un acumulado, y ahí, por lo tanto, el pago va a ser mucho. El pago va a ser mucho, entonces va a demorar mucho tiempo. Entonces, por eso que deja de llamarse anata y se convierte en media anata, porque este pago va a ser semestral. ¿Ya? Va a ser semestral. ¿Y quiénes pagaban este impuesto? Los empleados. Y otro impuesto ahí, el impuesto cobos, que era el impuesto que se pagaba para que me dé derecho a la acuñación de monedas. Ya terminando en cuanto a este aspecto económico, vamos a hablar de las actividades, ¿ya? Dentro de este virreinato hubieron actividades clásicas, lógico, como la ganadería, la agricultura, pero yo me voy a centrar en dos actividades concretas, minería y los obrajes.
Ya en esas dos me voy a centrar. Entonces, si bien es cierto, como podemos observar ahí, la primera actividad, la minería, era la actividad principal, ¿ya? Era la actividad principal de este virreinato. ¿Ya? Si hacemos un análisis de la historia de nuestro país, el Perú siempre ha tenido como colchón económico a la minería, siempre. Y es justamente por esta razón que se da la conquista, nos invaden. ¿Por qué? Por el oro, la plata que existía en nuestro continente, que existía en nuestro país. Entonces, esta minería hasta el día de hoy, ¿ya? Es la que genera mayor entrada o mayor cantidad de divisas al Estado peruano. Y si hablamos de minería, tenemos que hablar de dos yacimientos. El yacimiento de Potosí y el yacimiento de Huancavelica. ¿Ya? Cuando hablamos del yacimiento de Potosí, ya es el yacimiento que queda en Bolivia y el yacimiento de plata más grande del Perú colonial. Por eso cuando ustedes llegan a Cusco y les llevan a la catedral de Cusco, en esa catedral en la cual para que tú puedas ingresar, no tienes que, puedes poseer una cámara fotográfica, puedes poseer un celular, pero está prohibido tomar fotografías, está prohibido filmar. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque es una catedral en la cual tú vas a encontrar toda una manzana lleno de oro, lleno de plata, y la mejor plata, la plata 9.5. Entonces, eso vas a encontrar en Cusco, en la catedral. Entonces, yacimiento de Potosí, ¿ya? El yacimiento más grande de plata en el Perú colonial. Además, les decía que hay otro yacimiento, el yacimiento de Huancavelica. Y a ese yacimiento de Huancavelica es el más importante en cuanto a azogue. Profesor, ¿qué es azogue? Me estoy refiriendo al mercurio, ¿ya? El mercurio. La otra actividad, los obrajes, ¿ya? Los obrajes eran talleres textiles ubicados principalmente en la sierra, donde se realizaban producciones de baja calidad, profesor, de baja calidad porque eran malos, eran pésimos, lo que eso. No, jóvenes, había muy buena mano de obra, ya, la materia prima que se utilizaba era de la mejor, si no, esto lo hacían adrede para que no sean comercializados. Y por último, en concerniente a esta primera exposición en este tema de historia, vamos a hablar de los principales reyes del Perú. Si bien es cierto, a lo largo de esos casi 3 siglos, nuestro país ha tenido 40 virreyes. Pero yo no voy a hablar de los 40 virreyes, sino de algunos, ¿ya? De algunos virreyes voy a empezar a hablar. Y voy a empezar a hablar de Núñez de Vela, ¿ya? El primer virrey del Perú, que llega en el año de 1544 para instaurar en el Perú las nuevas leyes y crear un nuevo sistema de gobierno que era el virreinato. Muchos aducen de que este primer virrey no logra gobernar. ¿Por qué? Porque cuando él llega al Perú, en el Perú se estaba dando la rebelión, se estaba dando la guerra entre los encomenderos. Entonces, este virrey va a llegar a enfrentarse a estos encomenderos, ¿ya? Y lógicamente que este primer virrey le dice que no logra gobernar. ¿Por qué? Porque es derrotado, ¿ya? Es derrotado por un hermano de Francisco Pizarro, de nombre Gonzalo de Almagro. Y es derrotado en la batalla de Añaquito. Añaquito, Iñaquito o Quito. Ahí derrotan a este primer virrey. Luego vamos a hablar de otro virrey
Andrés Hurtado, profesor Chibolín, no es Chibolín, ya no es Chibolín, él es Andrés Hurtado de Mendoza, es otro virrey. ¿Y por qué vamos a recordar a este virrey? ¿Ya? Porque Andrés Hurtado de Mendoza es uno de los virreyes que tiene que afrontar, ¿ya?, la denominada resistencia de Vilcabamba, la llamada resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿ya? Y él va a llegar a un acuerdo con el inca Sayri Tupac, ¿ya? Él va a llegar a un acuerdo con ese inca. ¿Y qué va a pasar ahí? Muy bien, ya cansados de pelear, porque casi todos los combates las ganaba los españoles. Entonces, Sayri va y conversa con Andrés Hurtado de Mendoza, y es justamente donde aquí llega a un acuerdo. Cuando el inca Sayri Tupac regresa, ¿ya?, a donde se encontraban sus generales de guerra, los generales de guerra van y le preguntan y le dicen: señor, ¿por dónde vamos a atacar? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a cumplir? Y él, muy apenado, ¿qué les dice? Ya no más, ¿ya? Ya no más, les dice, ya no vamos a pelear más. Y ahí él repite una frase, a muchos autores lo han leído ustedes, dice: antes yo era dueño de todo el mantel, pero ahora tengo que contentarme con las hilachas, dando a entender de que antes era dueño de todo el imperio del Tahuantinsuyo, pero ahora se tiene que contentar con lo que este virrey, con el pedazo de tierra que este virrey le había otorgado. Entonces, a ese señor Andrés Hurtado de Mendoza se recuerda porque va a afrontar la resistencia de los incas de Vilcabamba, es decir, Manco Inca, quien inicia esta resistencia de los incas de Vilcabamba. Luego está su hijo Inca Sayri Tupac, luego Titu Cusi Yupanqui, y por último Tupac Amaru, ¿ya? Tupac Amaru primero, que lo vas a ver más adelante. Entonces, luego llega el quinto virrey, ¿ya? Francisco de Toledo, ¿ya? Y a este quinto virrey es denominado el real organizador del sistema virreinal en nuestro país. Es decir, el virreinato funciona tal gracias a Francisco de Toledo, ¿ya? A quien también se le llamó el Solón, el virrey viajero. Durante el gobierno de este virrey, de Francisco de Toledo, llega a nuestro país la famosa Santa Inquisición, más conocida acá como el Tribunal del Santo Oficio, ¿ya? ¿Y en qué consistía, profesor? Consistía en matar a aquellas personas que no creían en la religión que los españoles habían traído, ¿ya? Porque no nos olvidemos que los españoles trajeron una religión, la religión cristiana, la religión católica, y la religión católica era monoteísta, mientras que el imperio era politeísta. Entonces, aquellos que no creían eran herejes, no querían bautizarse, simplemente los mataban. Ya en eso es la Santa Inquisición. En este gobierno de Francisco Toledo se va a derrotar a Tupac Amaru primero, ¿ya? Continuando con los principales virreyes, aparece el nombre de Juan Antonio de Manso y Velasco, ¿ya?, quien también se le conoce como el conde de Superunda. Superunda, ¿por qué, profesor? Sobre la ola. Este virrey va a ser quien, cuando llega a gobernar a nuestro país, llega a gobernar a Lima. Lima había sido azotada por un gran terremoto, y ese terremoto ocasiona un tsunami. Entonces, todo Lima estaba inundada. Entonces, justamente él llega a eso. Por eso que se le considera el conde de Superunda, porque está sobre la ola, ¿ya? Entonces, prácticamente o técnicamente,
él tiene que reconstruir el territorio peruano. Otro dato relevante aquí es de que justamente en ese gobierno se da la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Quien empieza a rebelarse en la zona del Gran Pajonal. Y dicha rebelión se basó en 4 criterios fundamentales. La unión de los indígenas, primer criterio. Segundo, la lucha contra las haciendas. Tercero, la cercanía con los negros para pelear contra los blancos. Y la cuarta y último criterio fundamental, la revalorización de nuestra cultura, rechazando la cultura occidental. De este personaje vamos a hablar más en el tema de emancipación de la semana que viene, ¿ya? Continuando con los principales virreyes, aparece Manuel Amat y Juníet, ¿ya? A este virrey se le conoce porque logra expulsar a los jesuitas. Profesor, ¿quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas eran órdenes religiosas, ¿ya? Que tenían un gran poder político dentro del virreinato. Ya no saber que la iglesia siempre ha tenido poderes, ya, para tomar decisiones. Entonces los jesuitas pasaron por eso. Los jesuitas, para que entiendan mucho mejor ustedes que algunos que son cristianos católicos, dentro de la religión católica hay órdenes religiosas, como por ejemplo los mercedarios, los franciscanos, los diocesanos, los toledanos, los vicentinos, son órdenes religiosas, así eran los jesuitas, ¿ya? Dentro de las obras que se recuerda hasta el día de hoy de Manuel Amat y Juníet, se encuentra la Plaza de Hacho, ¿ya? Dicha plaza hoy en día ha servido de mucho, ¿por qué? Porque ha sido el área geográfica donde muchos personajes que no tenían dónde quedarse se han alojado en esta Plaza de Hacho, hayan sido alimentados, ¿ya? Pero volviendo al tema, esta Plaza de Hacho tiene una historia. ¿Por qué? Porque esta Plaza de Hacho es un regalo. Manuel Amat Juníet se enamora, pues, como todo ser humano se enamora, de una chica llamada Micaela Villegas. ¿Quién era Micaela Villegas? Pregunto a la sala, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién era Micaela Villegas? Profe, dice que me has agarrado, profe, no sé, profe. Micaela Villegas era más conocida como la Perricholi, ¿ya? Manuel Amat tuvo un hijo con la Perricholi, ¿ya? Entonces, este hijo se llamaba Manuel Amat Villegas. Este hijo va a España a pedir su herencia, pero como era hijo no reconocido, no le dan la herencia. Entonces, a Micaela Villegas, Manuel Amat le da de regalo la Plaza de Hacho, ¿ya? Le va a dar de regalo, le va a obsequiar. Y muchas envidiosas dirán, aquí, profesor, también quiero que me regalen mi plaza. Algún día, hija, sigue esperando. Entonces, seguidamente vamos a hablar de Agustín de Jáuregui, ¿ya? Durante este gobierno de Jáuregui, se va a derrotar a la rebelión de Tupac Amaru. Segundo, o también, bueno, el nombre es José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. Segundo, se va a derrotar esa rebelión. Pero hay que quedar claros aquí. Agustín de Jáuregui no es quien manda a ejecutar, no es quien manda a decapitar a Tupac Amaru II, ¿ya? Si bien es cierto, se ejecuta en su gobierno, pero él no manda. Entonces, profesor, no era el virrey él, sí era virrey él. Pero justamente en ese entonces llega al virreinato un visitador, Antonio de Areche. Antonio de Areche era el visitador que llega a nuestro territorio, ¿ya? Y cuando un visitador llegaba al virreinato, el poder político del virrey quedaba suspendido. Entonces, ¿quién manda a ejecutar a José Gabriel Condorcanqui? El señor
Antonio de Areche es el que manda a ejecutar, ¿ya? Le manda a decapitar. Ojo, no fue muerto jalando por los 4 caballos, lo decapitaron. Otro virrey, Joaquín de la Pezuela, penúltimo virrey del Perú. Este Joaquín de la Pezuela es sacado del gobierno a través de un motín llamado el motín de Asnapuquio, ¿ya? A través del motín de Asnapuquio. Y vale recordar que justamente en el gobierno de Joaquín de Pezuela llega al Perú un hombre que va a dar, hasta el día de hoy le conocemos, al señor José de San Martín. Llega justamente en el gobierno de Joaquín de la Pezuela. Pero quien saca a Joaquín de la Pezuela es el señor José de Serna, el último virrey del Perú. Este señor va a sacar a Joaquín de la Pezuela a través del motín de Asnapuquio. Y justamente en el gobierno de José de la Serna, él se va a enfrentar a los patriotas San Martín y luego a Bolívar, ¿ya? Y este señor José de la Serna va a ser derrotado en la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Ya, jóvenes? Eso es todo en cuanto al tema de historia. Ahora les voy a proyectar el tema de economía. Y cuando hablamos de economía estamos hablando del tercer factor de la producción o el tercer elemento de la producción, más conocido como el capital, ¿ya? Y dentro de ese tema vamos a hablar de una definición, papel del capital, el origen del capital, la importancia del capital, clases de capital y el capitalismo. Vamos a iniciar dando una definición según dos percepciones, ¿ya? Según los neoclásicos y según los socialistas. Para los neoclásicos, el capital es un conjunto de bienes que son utilizados para la generación de otros bienes y servicios, mientras que para los socialistas el capital es aquel valor orientado a la producción de mercancías. Continuando, vamos a ver el papel del capital. Multiplica la productividad, lógico, si hay dinero, vas a producir más. No nos olvidemos que el capital cumple la función de auxiliar en el proceso de producción. Tienes dinero, puedes comprar máquinas de última generación y esto va a originar a que tu productividad se multiplique porque hay dinero, vas a poder contratar más personal, vas a invertir en tu negocio. Entonces, un papel del capital. Otro papel del capital va a facilitar la exportación de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener dinero para exportar estos recursos naturales, pues, ¿ya? Para poder exportarlos hacia otro país. ¿Ya? Va a exigir la especialización del trabajador, lógico. ¿Por qué? Porque con este capital las máquinas van a ser mucho más modernas, la tecnología va a ser mucho más moderna, por lo tanto ese trabajador tiene que estar especializado. En este caso, yo les pongo el ejemplo, muchos docentes de la Nacional han tenido que especializarse, han tenido que capacitarse. ¿Para qué? Para que puedan brindar esta enseñanza a distancia o esta enseñanza remota, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos profesores que no conocían de tecnología, pero hoy en día han tenido que adaptarse, adecuarse a estos cambios tecnológicos, ¿no? Ahora ya les presentan diapositivas, algunos profesores utilizan las pizarras virtuales, entonces va a exigir la especialización del trabajador y por ende va a exigir la investigación de nuevas máquinas. ¿Por qué? Porque el ser humano cada día va pidiendo más, va exigiendo más. Por lo tanto, el ser humano con este capital lo que se busca es que se investigue, que se hagan nuevas máquinas, ¿ya? Va a exigir la investigación de nuevas máquinas.
En cuanto al origen, vamos a hablar también según las dos percepciones, según los neoclásicos y según los socialistas. Cuando hablamos del origen según los neoclásicos, estamos hablando del primero. Ellos dicen o aducen de que el origen del capital es por el trabajo productivo, es decir, el capital nace como consecuencia de la actividad productiva que el hombre va a realizar. ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres hacer capital? Trabaja. En tu sentado nadie te va a dar dinero. ¿Sí? Otro origen, según los neoclásicos, el excedente de la producción, que quiere decir que nadie produce solamente para el consumo personal, sino tienes que producir pensando en poner en el mercado. Ejemplo, el auspiciador oficial de la selección peruana, Marathon, produce o hace indumentaria deportiva solamente para los que juegan en la selección, o hace un producto o hace excedente en cuanto a la producción. Hace un excedente, ¿por qué? Para que pueda venderlo al público. ¿Cuánto cuesta cada uniforme, cada polo? 200 soles, 170 y tantos soles. En este CyberWow que estamos, ya está ese precio, 170 y tantos soles, de 200. Pues hay un excedente. Tu papá, si tiene hectáreas de terreno, hectáreas de café, hectáreas de arroz, de maíz, de plátano, de yuca, solamente siembra para que tú consumas, no, siembra pensando vender. Entonces, eso es el origen del capital según los neoclásicos. Por el ahorro, ¿ya? Ahorrando dinero y colocándolo en negocios productivos, dice acá. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ahorrar para tener o pensar en qué voy a invertir, porque si voy a ahorrar solamente para guardar mi dinero, es una plata muerta, una parte que no va a generar absolutamente nada. Mejor no ahorro, pues, o lo pongo en un banco. Según los socialistas, el origen del capital es por la acumulación originaria, ¿ya? La acumulación originaria va a ser el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción, es decir, cuánto he invertido yo para que ese producto salga al mercado. Y en base a eso yo voy a poner un precio. Acumulación de la plusvalía. Profesor, ¿qué es la plusvalía, profesor? Es la explotación, ¿ya? A la clase obrera por los capitalistas, por el empleador. Es decir, yo te contrato para que tú trabajes 8 horas diarias en en el lugar. Vamos a tengo un recreo turístico y yo tengo una piscina, ¿ya? Y la piscina normalmente va a abrir se abre al público 9 de la mañana. Tú no vas a entrar 9 en punto, porque yo te voy a decir, ¿sabes qué? Muy bien, el trabajo consiste en lo siguiente: tú vas a venir media hora antes y me vas a empezar a sacar las hojas que están en la piscina, me vas a empezar a sacar los sapos que han entrado en la noche, y muchas veces así estás tomando agua de esa piscina, ¿sí? Pero eso consiste en trabajo, pues. Pero ese tiempo yo te voy a pagar. Tú me estás ayudando media hora, 1 hora, y esa no está reconocida dentro del presupuesto, porque tú vas a trabajar de 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde volviendo a tu casa, ¿sí? Y a veces hasta más. ¿Por qué? Porque te vas a quedar hasta las 6, porque va a haber parejas o va a haber niños que no van a querer salir a las 5 en punto. Te vas a quedar adicionalmente un tiempo más y vas a trabajar en sí 10 horas, pero yo te voy a pagar por 8. ¿Me dejo entender? Esa es la acumulación de la plusvalía, ¿ya? Ese trabajo no remunerado. Importancia del capital, ¿ya? Porque va a haber ahorro de energía humana, porque hoy en día casi todas las empresas utilizan maquinarias modernas en las cuales tú solamente vas y programas la máquina, aprietas el botón y el resto hace todo. En el caso de educación, yo les comento, las cruzadas que uno realiza, los crucigramas, hay softwares o aplicativos que hacen todo el trabajo. Antes, ¿cómo lo hacías? Manualmente, cuadrito por cuadrito. Hoy en día no, tú pones las preguntas y las respuestas, le das generar y automáticamente se generan dichas cruzadas o crucigramas. ¿Va a haber ahorro de energía humana? Sí, lógico. Pero parece que comprar el software, pues, no tiene que ser pirata, tiene que ser original. Explotación adecuada de los recursos naturales. Hoy en día todo se da una explotación adecuada a todos los recursos naturales. Antiguamente no, pues antiguamente no había esa conciencia ambiental. Hoy en día se busca esa conciencia ambiental para que se dé una explotación adecuada a estos recursos naturales.
incrementa la productividad, lógico. ¿Por qué? Porque vas a invertir, vas a comprar maquinaria moderna, vas a contratar más personal porque tienes capital y por ende tu producto va a incrementarse. Lógico, si se incrementa tu productividad, vas a incrementar, va a haber un incremento de la riqueza. ¿Por qué? Porque vas a pagar publicidad, vas a empezar de repente a vender o a ofrecer en otras provincias el producto y va a incrementarse, ¿ya? En cuanto a riqueza. Reducción del costo de producción y pasamos al aspecto de capital, ¿ya? El aspecto de capital hablamos de un aspecto físico monetario o de un aspecto financiero, las transferencias económicas que se dan. Y aquí en este aspecto hablamos del famoso cuasi dinero. Profesor, ¿qué es el cuasi dinero? Es el dinero que tú no tienes en físico, sino lo tienes virtualmente a través de tus tarjetas de crédito o a través de tus tarjetas de débito. Ese es el famoso cuasi dinero. Es decir, yo puedo viajar a cualquier parte del mundo solamente llevando mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Y dentro de esa tarjeta yo tengo 5.000, 10.000, 20.000 soles, no sé. Lo que antes para que tú viajes a un lugar tenías que ponerle la pretina de tu pantalón. Dimas, pregúntale a tu abuelito cómo viajaba. Para que no le roben, pues, porque les asaltaban en la carretera, pero no encontraban el dinero, por eso le ponían en las fajas de sus pantalones. En cuanto a las clases de capital, según las dos percepciones que han estado viendo, según las dos escuelas económicas, según los neoclásicos y según los socialistas, ¿ya? Según los neoclásicos, hablamos de un capital productivo, capital lucrativo, capital humano. Según los socialistas, hablamos de capital constante y capital variable. Profesor, ¿qué es el capital productivo? ¿Ya? El capital productivo sirve para la creación de nuevas riquezas y se va a subdividir en dos, en capital fijo y capital circulante. El capital fijo es el capital estable, el capital que no cambia de forma y siempre va a permanecer igual y por ende va a tener varios usos en los actos de producción. Ejemplo, profesor, muy bien. Esta computadora para mí es un capital fijo. ¿Por qué, profesor? Porque yo no voy a comprar una computadora para cada clase que hago. ¿Me dejo entender? Este es un capital fijo para mí, la computadora, la PC que yo tengo. Es un capital fijo. Profesor, y si estuviésemos en el CPU, en clases presenciales, ¿cuál sería tu capital fijo? La pizarra. El mobiliario sería un capital fijo, porque yo no voy a comprar mobiliario para cada ciclo que inicie en el CPU. Ese es mi capital fijo. ¿Me dejo entender hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ya no estén durmiendo, ¿ah? Capital circulante, su nombre lo dice, circulante, va a circular, profesor. Entonces, ¿quiénes son capital circulante en el CPU? Ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar sentados todos los ciclos en esos sillas del CPU. Ustedes son mi capital circulante porque ustedes ingresan a la universidad y ya no pisan el CPU o siguen pisando el CPU a seguir estudiando. No, sino. Entonces, ustedes van a ser mi capital circulante, ¿ya? El capital circulante es aquel que durante el proceso productivo se transforma y que sirve para un solo acto de producción, ¿ya? Por ejemplo, en una carpintería, la goma que se utiliza, mi capital circulante. La gasolina que se utiliza, capital circulante, ¿ya? El capital lucrativo va a producir una renta, un lucro, pero no va a generar ninguna riqueza nueva. Ejemplo, profesor, de capital lucrativo, los cuartos donde ustedes están viviendo, si es que no son de San Martín, y si es que han alquilado sus cuartos. Ese cuarto, esa habitación es un capital lucrativo para su propietario. ¿Por qué? Porque él va a recibir una renta, va a alquilar esa habitación. Otro ejemplo, profesor, yo tengo una flota de motocars y yo alquilo esos motocars. Le va a generar una renta. Ese es el capital lucrativo, ¿ya? El capital lucrativo. Y el capital humano
es todo lo que nosotros poseemos, las capacidades, los conocimientos, las competencias, ¿ya? Que algunas son innatas, es decir, hemos nacido o hemos heredado al nacer, como otras vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Ya, ese es el capital humano, y el capital humano es aquel que no tiene precio, porque tú en sí cobras por lo que sabes, por lo que, no por lo que la profesión que tú vas a elegir, sino por lo que tú sabes vas a cobrar. Mientras que el capital constante, según los socialistas, ¿ya? Es el monto de su valor no aumenta, ¿ya? Por ejemplo, en la compra de los medios de producción, es un capital constante. Capital variable es aquel capital invertido en el salario de los trabajadores, ¿ya? Y ese capital, justamente de capital variable, es aquel que va a generar la plusvalía, justamente este capital. La retribución al capital. Ya no nos olvidemos que cuando hablamos de retribución hablamos de interés. El interés es la retribución al capital. Y si hablamos de intereses, hablamos de un interés simple y un interés compuesto. Cuando hablamos de un interés simple, es el cálculo que se hace sobre el capital inicial. Y si hablamos de interés compuesto, ya, el capital compuesto se agrega al capital rédito al final de cada unidad de tiempo. Profesor, no te estoy entendiendo, explícame mucho mejor. Muy bien, les explico. Vamos a invertir 5,000 soles al 5% por 3 años. ¿Está bien? Si decimos que el capital simple se calcula sobre el mismo capital inicial, es decir, ojo, son 3 años. Ya el primer año, para yo saber cuánto va a ser mi ganancia, yo voy a multiplicar 5,000 por 5 entre 100, que me va a dar como resultado 250, ¿qué quiere decir? Que 250 soles yo voy a ganar anualmente. Yo me multiplico por 3, estoy hablando de que mi ganancia en estos 3 años invirtiendo 5,000 soles va a ser 750 soles. Es decir, al cabo de 3 años yo voy a tener 5,750 soles. Capital simple. El capital compuesto ya es lo siguiente. En el primer mes voy a aplicar la misma fórmula ya del interés simple. Ya, voy a invertir 5,000 por 5 entre 100, que me va a dar un resultado de 5,250 ya sumado el interés. Pero para el segundo año yo no voy a multiplicar, mi inversión ya no va a ser 5,000 por 5, sino mi inversión va a ser el resultado del primer año, es decir, 5,250 por 5 entre 100. Es decir, el interés en ese año ya no va a ser 250, sino va a ser 262.50. Y a ese interés de ese año le voy a sumar el capital que he obtenido en el primer año. Y así voy a ir sumando, ¿ya, jóvenes? Eso voy a ir sumando. Ahí está el interés compuesto. Este interés compuesto mayormente las entidades bancarias. En cuanto al capitalismo, hablamos según los neoclásicos y según los socialistas. Los neoclásicos dicen que el capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y distribución y la búsqueda de ganancias bajo condiciones competitivas. Lo que buscamos aquí es competencia. Y en los socialistas dicen que las tierras, las fábricas, los instrumentos de producción le pertenecen a un pequeño grupo de terratenientes y capitalistas. ¿Ya? Con eso de los problemas que se dieron entre Estados Unidos y China, nos damos cuenta muy bien, neoclásicos, socialistas. Y con eso de la aparición del coronavirus, igual, porque hay dos percepciones. Una, de que este virus se originó en China, y la otra percepción es de que este virus fue originado en laboratorios militares de los Estados Unidos. El poder económico, pues. ¿Ya? El poder económico, para ver quién tiene mayor dominio económico a nivel mundial. A mí tiene que estar claro que el nivel mundial hoy en día la gobierna una gran élite, un grupo de personas multimillonarios. Etapas del capitalismo, según los socialistas y según los neoclásicos. El mercantilismo, la libre competencia, el imperialismo,
según los socialistas, la cooperación capitalista simple, manufacturera y producción maquinizada. Y ya terminando, hablamos de capitalización. Ya la capitalización es la acumulación de ganancias destinadas a formar nuevos capitales, y esta capitalización es indispensable para la riqueza económica de una nación. Como ya les mencionaba, el problema entre Estados Unidos y China. Jóvenes, muy bien. Muchísimas gracias por la atención prestada el día de hoy. Eso es todo en cuanto a esta séptima semana.